datos importantes. Hoy en la tarde hay dos noticias, una local y una nacional, que son importantes porque van a tener impacto, por lo menos en cuanto al precio del crudo y la estabilidad del Caribe. El presidente Trump todavía está en conferencia de prensa. Se reunió con 25 líderes empresarios de las grandes petroleras de Estados Unidos y les dijo que en efecto había llegado a un acuerdo con el gobierno comunista de Venezuela, dirigido ahora por Delcy Rodríguez, para retornar a las petroleras, su propiedad, las empresas de extracción de petróleo que les expropió Chávez hace mucho tiempo, e invertir más de 100.000 millones de dólares en la infraestructura para aumentar la capacidad productiva. Para que ustedes entiendan, son las cosas. Venezuela tiene casi 20 veces más reservas de petróleo que Estados Unidos. Pero como lo que tiene son cafeteras y ha colapsado en estos 30 años del chavismo el mantenimiento de las plantas de extracción de petróleo, los pozos petroleros, solamente es capaz de producir un ínfimo. De hecho, Estados Unidos es el país productor mayor, a pesar de que tiene menos reservas que Saudi Arabia, que Irán y todo lo que da. Y ahora con Trump, obviamente bajo la promesa de drill, baby, drill, o sea, taladra, vamos a taladrar hasta ley, pues obviamente Estados Unidos se convierte en el primer productor de petróleo, no en el primer, en el más que tiene petróleo. El más que tiene petróleo en el mundo es Venezuela. Es un petróleo gordo, grueso, difícil de refinar, que obviamente hay capacidad en las petroquímicas de Estados Unidos y que puede ser utilizado. De hecho, es un petróleo de la calidad que había antes del bitumul. Ustedes que se quejan del bitumul y dicen esto no dura nada. Bueno, pues en gran medida es porque durante los 60 y los 50, cuando se construyó Puerto Rico, el Puerto Rico moderno, se utilizaba el grueso del petróleo venezolano y ya eso no estaba disponible, por lo tanto, se tuvo que recurrir a menor calidad. Ok. Eso le daría a los Estados Unidos el control de las reservas petroleras que tiene los estados, más las reservas petroleras que tiene Venezuela, el control del 55% del petróleo. A la misma vez, Marco Rubio, que es un general en esto, le ha hecho claro a Claudia Sheinbaum, la presidenta socialista de México, que deje la vaina de estarle regalando petróleo a Cuba y que se ponga para su número y que produzca ese petróleo para los 140 millones de mexicanos o para Estados Unidos. Y ya le dieron la advertencia de rigor. ¿Cuál es el propósito? Terminar de ahogar a los comunistas en Cuba y colapsar el sistema. Lo que quiere decir que esto es un castillo de naipes, para que entiendan. Es políticas de voladura, política de lo que se llama realpolitik, es lo que se llama la extensión mayor del imperialismo americano, que fue consagrado por la política Monroe, no consagrado, estaba antes con la expansión territorial, pero la política Monroe básicamente lo que dice es: América en nuestro patio, en nuestra área de interés, no queremos aquí naciones extranjeras explotando los recursos de América y por lo tanto estamos aquí con ustedes protegiendo nuestros intereses. Esa es la política Monroe.
que no es nada nuevo, viene de los tiempos del presidente James Monroe, y eso es lo que creó las políticas de la cañonera, el nuevo, la colonización, que tampoco empezó en la guerra hispanoamericana. La colonización de Estados Unidos a territorios comenzó desde que Estados Unidos se formó y desde que hicieron las ordenanzas del noroeste y fueron desplazando a los pueblos ancestrales. Así que todo esto se lo estamos dando a ustedes, digiriendo, no para que lo evalúen si está bien o mal, sino para que lo entiendan. Y ese control del 55% del petróleo, primero, nos va a dar mucho más independencia, ¿ok? Mucho más independencia del petróleo y de los árabes. Y en segundo lugar, se supone que eventualmente baje el costo de la gasolina, que dicho sea de paso, ya está bajando, ha venido bajando. Aun cuando los países árabes han aguantado la producción, el propio Venezuela, y esa historia, la gasolina está a 69, 70 centavos el litro hoy, y se supone que vaya bajando porque va a haber más oferta que demanda. Y con el petróleo venezolano, eventualmente, no ahora, porque toma unas 100.000 millones de billetes para inversión, es considerable y toma tiempo, pero eventualmente se va a estabilizar ese segmento. Yo no sé cuántas reservas de gas natural, que es el que va a usarse en Puerto Rico mayormente, tiene Venezuela, pero si las tuviera es mucho más fácil transportar gas natural en las 500 millas que hay entre La Guaira y Ponce que transportar petróleo o gas natural de cualquier otra parte del mundo. Esa es la importancia de lo que está usted oyendo. Para bien o para mal, aquellos que se vuelven locos con Donald Trump y tienen la enajenación total de Donald Trump. Donald Trump ha hecho cosas bien locas, bien absurdas y cosas muy buenas. Y nuestro trabajo es desmenuzárselo a ustedes. Por ejemplo, la política de arrestar y deportar gente decente que ha estado aquí, cuyo único crimen es estar sin papeles. Esa política tiene unos problemas muy serios. Pero la política de cejar la frontera es la correcta. De manera que fíjense que Trump es un tipo de grandes contradicciones. Pero como es el poder rector y es el hombre que ha dominado el globo completo, pues tenemos que dárselos a ustedes en arroz habichuela con lo bueno y lo malo. No podemos venir aquí a ser un árbitro que canta nada más que los outs y los strikes y no los hits. Y lo mismo lo hago con el gobierno de Jennifer González. Así que eso es la primera gran noticia que tenemos para ustedes en el día de hoy. La segunda noticia apenas está surgiendo porque el Nuevo Día la hundió en las páginas de negocios atrás y en el último párrafo. Y es un escándalo de proporciones mayores que no toca necesariamente al Partido Popular, pero que sí toca la campaña de Carlos Delgado Altieri en el año 20 y el Comité de Acción Política que le produjo $500,000 de donativos ilegales sustraídos de cuentas de ahorro y de inversión que tenía el Banco Popular. Es decir, el Banco Popular y los clientes que ponían en esa cuenta de corretaje fueron víctimas de un gran latrocinio
donde se desvió el dinero para cuentas personales, asuntos personales, y de paso se le dieron donativos de $500,000 de billetes al candidato del Partido Popular entonces. Por supuesto, la prensa puertorriqueña, siendo lo bárbara y lo desquiciada que es, gracias al Nuevo Día que lo sacó y lo puso en un parrafito. Si hubiera sido el PNP, hubiera estado en primera plana durante por lo menos 20 días. Pero tratándose de Carlos Delgado Altieri y del PAC de los guaynabitos que hicieron ese PAC, abogados, ¿eh? Y que toda la vida han recaudado para el Partido Popular, pues nadie menciona nada. La historia está también en el Nuevo Día. Es una demanda por fraude que radica el Banco Popular para protegerse contra la empresa Green Gift. Imagínense, regalos verdes, ¿ok? Y plantea ese esquema de donativos ilegales al PAC. 566,000 dólares que se sepa en donativos ilegales. Yo me pregunto, ¿dónde diablos está el Contralor Electoral que se pasa persiguiendo por ahí a Guimitos por donativos de 5,000 o 6,000 pesos? ¿Dónde está el Contralor Electoral? Y obviamente, ¿dónde está la prensa puertorriqueña indignada con este acto de corrupción? Se trata del desfalco de cuentas de corretaje serias que tienen un deber fiduciario de proteger los bancos. Y utilizaron los fondos de capital privado de esas cuentas para pagar la campaña de Delgado Altieri. Esto no le echen la culpa al Huevito. El Huevito no tiene nada que ver con esto. No estaba, en el año 20 no estaba ni por los centros espiritistas, a lo mejor estaba en la guardería cambiándole las pampers, pero no estaba en esto. No le echen la culpa al secretario del Partido Popular de ahora. No, esto es lo que es. Planteo la noticia porque es un gran escándalo. Y es una doble vara la que aplica la prensa. Pero ahí está, es viernes. Ya se olvidó. Ya no hay manera de trabajarlo. Ok. Vamos a seguir con las noticias. La tercera noticia importante. El senador Gregorio Matías cogió la papa caliente. Ustedes saben que esta locura de prohibir las bolsas plásticas y prohibir los envases plásticos y los utensilios plásticos, eso es ley muerta. Porque como siempre, las follonetas aquí, queremos siempre copiar las follonetas del populismo donde quiera, pero a la hora de los tomates no funcionan en Puerto Rico. Porque primero, porque esto es un país quebrado. Segundo, es un país de 50% pobre, y para bien o para mal, esa es la forma en que más económico sale el llevar compras del supermercado y el servir comida preparada. Y ahora resulta que como resultado de esa ley, que un montón de gente se pasa por el forro, el gobierno no lo ha podido implantar. Los comerciantes y Azores están en brote con mucha razón. Y usted tiene que ir al supermercado para que le vendan por 25 chavos o 10 chavos, lo que sea, otra bolsa de plástico, que esa sí se acepta. Y entonces, cuando va a comprar, le dan los utensilios de cartón que se rompen en 10 pedazos y estamos peor que antes. Bueno, pues ¿qué hace Gregorio Matías? Dice, vamos a acabar con la hipocresía. Vamos a liquidar la ley que prohíbe los utensilios de plástico y los envases de foam y las bolsas plásticas.
pero le echa la papa caliente a recursos naturales. Y yo digo, pobrecito. No, papá, no hay que echarle la papa caliente a nadie. Claro, dentro de la locura, pues recursos naturales muy bien puede disponer penalidades mucho más altas para el que eche bolsas de plástico o utensilios de plástico o platos de foam en playas y en lugares donde hay recursos naturales. Puede reglamentar para que los supermercados tengan un lugar, un zafacón, un depósito para reciclar la, las bolsas. Puede hacer una serie de cosas que no es la prohibición. El problema, como siempre hemos dicho, el problema no es el arma, el problema es el que dispara el arma, el que comete el delito. Ese es el problema. Igual con esto, el problema no es el utensilio, es que los botamos porque somos puerquitos, sí, sí, y los tiramos a la calle, y los tiramos al mar, y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene el problema. Así que Gregorio se dejó de chiquita y le ha metido mano. Vamos a ver si hay sentido común en la legislatura y hay sentido común en recursos naturales y acaban con este sistema y esta porquería. Yo estoy seguro que Azores va a estar contento con esto. Y tiene que haber una disposición que diga que el supermercado le tiene que incluir a usted la bolsa y no se la puede cobrar. Así como las bolsitas esas, suavecitas, chiquititas, finitas, se las daban gratis para que usted comprara. Igual, ya no le pueden espetar la bolsa de 10 chavos o de 25 chavos el supermercado o la tienda o lo que sea. El que quiera vender, que provea la forma de cargar lo que está vendiendo. De gratis. Y bregamos. Y nos quitamos esa porquería de encima de las follonetas comunistas woke estas que nos han impuesto y que vuelven locos a todo el mundo porque no son prácticas. Usted va a cualquier chinchorro en Puerto Rico y le van a dar la bolsa plástica y le van a dar la comida en fondo. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Entonces tenemos dos sistemas. El que cumple, que tiene que pagar más, y el que no cumple, que se pasa, porque en Puerto Rico hay más de 60,000 leyes muertas que nadie obedece. De hecho, le voy a dar un ejemplo de eso. Esta melada, mi esposa me dio, que trabajó en escuela. En Puerto Rico hay un requisito de que al empezar cada año, cada semestre escolar, los niños tienen que traer un certificado de visión. Y entonces, como eso requiere tiempo y dinero, pues no se pide. ¿Por qué? Porque la ley dispone que si el padre no lo provee, es el gobierno el que le tiene que dar el certificado de visión. Y hay que traer un oculista a cada escuela. Y en Puerto Rico casi no hay oculista. Hay optómetras que le pueden hacer a usted la receta, pero no le pueden dar a usted el diagnóstico de si está bien o si tiene algún problema. Eso es una de muchas leyes que están muertas en Puerto Rico. Le voy a dar otra. La ley del adulterio, que todavía creo que está en los libros. También. Hay single donde quiera, pero nadie la aplica. Porque somos un país de leyes muertas. Que pasamos leyes por pasarlas y todo el mundo se las pasa por donde no les da el sol. Es una realidad. Para que vayan entendiendo. Así que felicidades a Gregorio Matías. Espero que el sentido común predomine. La otra noticia que tenemos está llorante los ojos de Dios. Hoy nos enteramos por vía de la Oficina de Gerencia y Presupuestos
que el gobierno tiene en reserva de ahorros acumulados de sobrantes de años anteriores no menos de 960 millones de dólares, no incluyendo, más 500 millones que van a utilizar este año. Y yo digo, o sea, que este gobierno no ha movido un centavo por la estadidad. Hay 10 millones para los corruptos de mis universos. Hay 5 millones para quemarlos en la petardo de la ABC de Año Viejo. Y este gobierno tiene un superávit de 900 millones de dólares que la Junta no puede tocar cuando se trata de erogaciones de estatus para implantar el derecho de la libre determinación. Y Jennifer González no ha dado un tajo para preparar a Puerto Rico para la estadidad y dedicar ese dinero, o parte de ese dinero, a avanzar la estadidad. No me inventé la historia. Está en la página 7 del Vocero. Eso llora ante los ojos de Dios. Mire, yo no conozco un independentista que no utilice los chavos ajenos para avanzar la independencia. Ni uno. No les tiembla el pulso, ya sea dinero de la Universidad de Puerto Rico, dinero donde utilizan las organizaciones sin fines de lucro que las disfrazan con un bien comunitario, dinero de las uniones. Han utilizado y han malversado millones y millones a favor de la independencia. Millones. Y llegan los estadistas al poder y tienen un sobrante y no usan un centavo. Y entonces lo que hacen es convocar las convenciones estas trililí que todo el mundo se le gira encima. La cumbre de la ciudadanía en Washington, D.C. Eso es un chiste, pero es una falta de respeto del gobierno domenechano y yengoísta para los estadistas de Puerto Rico. Es un bochorno y una vergüenza porque no tienen el menor interés en cambiar el estatus. Es una realidad. No me vengan a decir que es que no hay chavos. Los chavos están ahí. No me vengan a decir que le tienen que pedir permiso al bandido de Mujica y a la Junta de Control Fiscal porque la propia ley promesa dispone que toda la inversión para avanzar el estatus no puede tocarla ni objetarla a la Junta de Control Fiscal. Es que los líderes estadistas son, mire, eso no existe. ¿Usted ha visto alguna vista legislativa del Senado o de la Cámara exigiéndole cuenta a la OGP y a la Fortaleza y al gobernador Domenech? ¿Por qué diablos ese dinero no se ha utilizado? No, porque no les interesa. Porque ellos lo que les interesa en este momento es que si se confirman o no se confirman los nombramientos, que si el promoter fee, que si hay que limpiar todos los olores de perfume de Valery Rodríguez en Daco. Eso es lo único que les interesa. Pero invertir dinero en 3 mandatos democráticos, eso no les interesa para nada. Y por eso los estadistas no les van a votar en el año 28. Porque esa es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, octava, novena y 10ª prioridad. No administrar la cochina colonia. Ellos dicen que la han administrado bien y mire lo bien que la han administrado, que el 80% del país repulsa lo que han hecho. ¿Por qué? Porque es una labor imposible. Ya lo dijo Güelito. Este país es ingobernable. Güelito, que es uno de los padrinos de la cochina colonia, sabe que la cochina colonia no funciona. Y ahí está el huevito. ¡Ay, qué bueno! ¡Sí funciona! ¡Que viva
vamos para adelante. Vamos, melones, regresen los melones, regresen los melones. Es un chiste, pero se lo tenemos que dar a ustedes. La otra noticia que salió, ya se lo dijimos, salió el video de uno de los policías de ICE, o uno de los oficiales de ICE, que fue interceptado y agredido con el carro de la dama que desgraciadamente murió. Y surge que ella y su esposa fueron a provocar y a cruzar el carro, un Honda de CRB, para que no pasaran los oficiales de ICE. No solamente eso, sale en el video que fueron a cucarlos, a insultarlos, a decir, ustedes metan mano, ustedes aquí, nosotros, mire, nosotros cambiamos las tablillas, echen para adelante. Y surge del video que el guardia que está al frente, la conductora, acelera, lo embiste y él dispara. La decisión de disparar fue errónea e injusta porque es desproporcionada. Y muy bien, se podía haber arrestado, seguirla y arrestada por obstrucción de la justicia. Pero no va a haber jurado en el mundo que declare culpable a ese hombre que entendió que su vida estaba en peligro cuando lo fueron a provocar, fueron a violar la ley, a impedir que hicieran su trabajo y se van a la fuga, desobedecen las instrucciones de bajarse del automóvil, lo embisten, lo tratan de embestir. No hay jurado. Por lo tanto, eso es un caso que llora ante los ojos de Dios. Llora ante los ojos de Dios por la imbecilidad de las dos que fueron a provocar y a evitar que se cumpliera con la ley, y llora ante los ojos de Dios ante un guardia que se volvió loco y ¡pap! Soltó la pistola, trigger happy. Pero una cosa es la justicia, otra es la realidad. Y la realidad tiene siempre dos versiones. Y otra cosa es que ningún jurado va a declarar culpable de asesinato a ese hombre porque se requiere unanimidad. Y lo otro, el gobierno federal, pues muy bien, tiene que proteger a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Nos gusten o no, a mí no me gusta lo que está haciendo Trump. Es un gorileo, es parte, parece una Gestapo, porque no se están llevando meramente a criminales, que está bien que se los lleven, se están llevando a gente decente que ha trabajado, que ha estado allí, se están llevando madres, y en este caso se asesina, entre comillas, porque nunca va a haber un caso de asesinato, a una ciudadana que se metió a cuquear, se metió a provocar. Y de hecho anoche también hubo 2 muertes, ¿ok? 2 muertes en Portland, pero esta vez fue con una pareja, no 2 muertes, 2 heridos. Fue con una pareja de indocumentados que dice la seguridad del estado que eran del Tren de Aragua y qué sé yo, de una cosa de esa, pero hubo 2 y anoche hubo demostraciones en toda la nación. Hubo protestas en toda la nación porque esto va building up, porque parece una policía política. Y se proyecta como una policía política. Y el gobierno federal, en vez de simplificar las cosas y decir, no vamos a juzgar, vamos a someter esto, que participen las autoridades del estado de Minnesota y del estado de Portland en las investigaciones, y llegaremos a conclusiones después. No, y le siguen pagando a los guardias, a la gente, y los retiran del frente. Pero no, ¿qué es lo que hacen? Decir, no, ellos son inocentes, pero vamos a investigar. Brutalidades. Y aquí las cantamos
de todas partes. Son las 5:30, venimos con el panel y seguimos con más noticias ya mismito. Así que cerramos el video y regresamos con ustedes. Hoy viernes tenemos mucho material que cubrir. Hay una historia que es un bulo del vocero de Puerto Rico hoy, está en la página 12. De hecho, lo ponen hasta en la portada. Dice, presencia militar aumenta actividad económica, porque es la realidad. Al haber cerca de 15,000 o 20,000 soldados en Puerto Rico, hay más residentes que consumen y gastan, y eso es constatable. Es nada más que ver las ventas del IBU en los distintos municipios, particularmente en Ceiba, Fajardo, Arroyo, Ponce, Juana Díaz, donde están las bases, Raimi, y ustedes verán que en efecto ha habido un aumento. Pero, ¿qué es lo que hace el vocero? Como lo hacen de los dientes para afuera, lo niegan utilizando la opinión del ideólogo principal del independentismo 2.0 del Rollo Emanueli, y citan como autoridad al economista José Caraballo Cueto, que no da una sola cifra, pero que dice, esto es provisional. El periodista es Carlos Aponte. Tú dices, ¿cómo que es provisional? Primero, ya llevamos desde septiembre. Y en segundo lugar, no sabemos cuántas tropas van a dejar en Puerto Rico, si es permanente o no. Pero la pretensión del vocero, y atiende Jabún, es tratar de negar lo que son los datos de ventas que demuestran el beneficio para los municipios, con la opinión de un ideólogo politiquero economista que se pasea por allí, que lo mantiene la Universidad de Puerto Rico como autoridad. Y lo triste es que el periódico y la historia de Carlos Aponte no le dice a ustedes que Caraballo Cueto es el líder o uno de los líderes de Independencia.2 que están tratando de convencer a Donald Trump que nos corte. Eso no se lo dice. Ese es el periodismo de letrina que se practica en Puerto Rico. Es un periodismo que insulta la inteligencia del lector, pero más importante, le falta a los auspiciadores del vocero, porque le está metiendo propaganda a todo lo que da, creyendo que es una noticia. ¿Cómo la opinión de un tontejo puede cambiar los datos que están ahí de las ventas? De hecho, el alcalde Ceiba dice que hizo 5 millones más. Pues que el efecto ha sido 5 millones, el impacto. Pero, y es nada más que Ceiba. No hablamos de Aguadilla, no hablamos de Ponce, Juana Díaz, no hablamos de Buchanan, que es donde están la mayoría de los efectivos. Y eso afecta a Guaynabo y a San Juan y a Cataño. ¡No! Ese es el periodismo. Como hay otra historia que no se cubre. Irán está que arde. Todas las ciudades se han tirado. Usted ha visto a la prensa, a la feminazi, a los grupos estos independentistas abogar por los ciudadanos de Irán, por las mujeres de Irán. No cubren la noticia. Y no cubren la noticia porque esos son los aliados de los independentistas. Y la prensa sirve de escudo para que usted no se entere. Esa es la prensa puertorriqueña. Esa es la prensa puertorriqueña. Sin hablar de que el cierre anda por ahí llorando Radio Universidad, que es un fotuto independentista a todo lo que da. Llorando porque PBS, la Corporación for Public Broadcasting, les tumbó 22% del presupuesto porque se desapareció. Trump la tumbó. No, ustedes van a ver la junta de directores domenecha esa que está ahí, ir a buscar los fondos para mantener eso, cuando no hay necesidad de que exista una radio universidad, que no sea para entrenamiento de periodistas internamente. Pero están ahí.
Porque no hay los overoles. El estadismo murió. El valor del estadismo murió en el PNP. Y los engañan ustedes. Yo no sé. Ustedes dicen, tú eres muy radical. No, pues sigan esperando la estadidad ahí. La estadistia ahora. Bueno, vamos a empezar con lo que ha sido el escándalo mayor del día. El fraude al Banco Popular y el esquema de donativos por debajo de la mesa a la campaña de Delgado Altieri y el hecho de que este escándalo de Greenlift lo meten en un último párrafo de una página al final del periódico. Vamos a empezar con Breida. Ya se te acabó la influ. Dávila. Se acabó el flu. Ay, sí. Gracias a Dios, de verdad que fueron unas navidades para mí un poco difíciles, pero ya estamos aquí recuperados. ¿Verdad? Le exhorto a todo el mundo que se cuiden, que se vacunen. Yo ahora, ¿verdad? Luego de haberlo vivido, pues estoy esperando recuperarme un poco más y voy a ir a vacunarme porque la verdad es que no se pasa bien. No se pasa bien y simplemente pues con una vacuna, pues mira, uno se evita el mal rato. Así que, gente, a vacunarse. Las vacunas no muerden. Importante. Vamos para el escándalo. Pues mira, Dávila, yo tengo que decirte, venía escuchándote y esto a mí no me sorprende. Para nada. Yo creo que no le debe sorprender a nadie. Y lo más importante, como bien tú dices, tú ves el corte de la noticia, es un pedacito, o sea, son como unos parrafitos, lo ponen al final. Entonces, uno se pregunta si algo así ocurre dentro del Partido Nuevo Progresista, en donde esta información estaría en el periódico. O sea, más allá de lo que, de verdad, de lo que dice la noticia, es la poca importancia, el poco despliegue que se le da en la prensa. O sea, ahí es que tú dices, mira, por eso es que ya la gente no cree en lo que dicen los medios noticiosos. Porque cuando ves esto tú dices, pero ven acá, ¿y por qué a esto no le dan importancia? Porque es del Partido Popular. Porque era un candidato del Partido Popular. ¿Sabes? Eso es lo que nos tenemos que cuestionar. Pero Alfonso, a mí de verdad no me extraña. Mira, si hubiese sido Alfonso Orona el que crea el PAC en vez de Edwin Quiñones, pues olvídate. Lo hubiesen quemado en la Estaría hoguera. crucificado. bendito, no podría estar Estaría aquí. crucificado. ¿Oíste? No podría estar aquí. Ese radicado caído. No podría estar aquí. Hubiese estado investigado por el FEI, el FAI, el FI, Ética, Y por cierto, el Departamento de Justicia. Yo no he dicho que Edwin Quiñones haya actuado mal. No. Pero es el que siempre hace todos estos PAC para el Partido Popular. Y generalmente, pues le entraron $500,000 de billetes de una empresa corrupta que vació las cuentas del Partido Popular, pues. Y el Contralor Electoral pitando. Lo que pasa es lo siguiente, mira. Es que, fíjate cómo por algo así, ¿verdad? O parecido, o por lo menos por algo que tiene ciertas similitudes, pues vimos cómo se desarrolló, ¿verdad? El caso de Wanda Vázquez. Entonces, cuando tú ves la diferencia, y claro, estipulado, ¿verdad? Sabemos que Wanda Vázquez tenía de PNP lo que yo tengo de ingeniero termonuclear, pero estaba vinculada al PNP. Y entonces, ¿cómo es la diferencia? Y cómo en el caso de Wanda Vázquez, este era un issue, que era un tema de portada, y sin embargo, en este caso, que es verdaderamente que desviaron unos fondos para beneficiar la campaña de Charlie Delgado Altieri, estamos hablando de $560,000, es un parrafito. Vamos a mirar las dotaciones. En el caso de Wanda se alegaba que era el BMW del marido, ¿verdad? Que era $100,000. Correcto. Y se alegaba que era una porquería de encuesta que era como $50,000. Era $50,000. $150,000. By the way. O sea, By the way.
el BMW fue algo que se quedó tras bastidores. Eso no fue Exacto, parte de la demanda. pero vamos a Eso no fue negar, parte del vamos, indictment. vamos a comparar, ¿verdad? Lo que son las dotaciones. Bueno, pues 150,000 contra 566,000 y Wanda Vázquez hace portada 5 años y sin embargo Delgado Altieri y el Partido Popular no hacen una sola portada. Ya te está demostrando por dónde va la prensa. Y vuelvo y te digo, ¿verdad? Eso fue un PAC que se creó y si todo está correcto, ¿verdad? Eso no tiene que ver ni con la persona de Charlie Delgado Altieri ni con su candidatura, ¿verdad? Vamos ahora. ¿Cómo que no tiene que ver? Bueno, si él es el que se benefició. Sí, él se beneficia. Es como decir que no tenía nada que ver el donativo de la encuesta con la campaña de Wanda Vázquez. Lo que pasa es lo siguiente, sí, claro. Pero acuérdate que un PAC yo lo puedo crear para favorecer un candidato y siempre y cuando no haya coordinación con la campaña del candidato, pues es distinto. Yo no estoy diciendo que no se tenga que investigar y mi conclusión va a ser la misma que la tuya. O sea, ok, tú tienes aquí un caso de fraude donde una institución se alega que desvió $560,000 para beneficiar a Charlie Delgado Altieri. Pues lo primero que tiene que hacer el Contralor Electoral es decir, ojo, yo tengo que investigar si en esos $560,000 hubo algún tipo de coordinación entre el PAC y la campaña de Charlie Delgado Altieri. Porque si hubo coordinación, mínimo la campaña de Charlie Delgado Altieri tiene que devolver ese dinero. Porque se le imputa como una donación y entonces todo lo que sea por encima de los límites establecidos por el FEC se lo tienen que devolver. ¿Ves? O sea, y llego a tu misma conclusión. Lo que yo te quiero decir es que de lo que hay ahora mismo, pues no necesariamente vincula directamente a Charlie Delgado Altieri. Lo de Wanda Vázquez era algo totalmente diferente porque fue algo más directo. Pero de que lo que surge hoy en la prensa debe dar paso a investigaciones para garantizar que se cumplió con la ley de financiamientos para campañas políticas, para garantizar que o por lo menos de la legislatura. Oye, que no hubo un cookie yard, que nadie estaba metiendo la mano donde no tenía que meter. Si hubiese sido un PNP, todo el mundo estuviese investigado, citado, olvídate, en la palestra pública, aunque no hubiese pasado nada, pero como no es un PNP, como no es un estadista, pues es un parrafito. Y no estamos hablando, by the way, yo quiero que ustedes sepan, y obviamente la campaña del 2020 por la pandemia fue una de las campañas donde menos se pudo recaudar fondos, porque todo el mundo estaba en su casa, porque no había actividades de fundraising, porque todo el mundo estaba guardado. Eso quiere decir que $560,000. No estamos hablando de poca. Esa es la campaña completa. Por eso, no estamos hablando de una minucia. Estamos hablando de la campaña. Porque es que no había capacidad suficiente para recaudar fondos como unos ciclos electorales normales, ¿verdad? Porque estábamos en medio de la pandemia. Así que estamos hablando que esa campaña, y tú me vas a decir, bueno, pero Charlie Delgado Altieri perdió. No importa. Porque el problema es la actuación de que si tú puedes desviar $560,000 para una campaña, pues ojo, eso se tiene que investigar. Pero y eso es lo que estamos pidiendo. Aquí la prensa formó 20 peos cuando salió el Comité de Acción Política de Pedro Pierluisi. ¿Tú te acuerdas? Estuvieron, dale Juan al canasto semanas con eso. Perdóname. Y vamos a hablar de esto, ¿verdad? Porque, y no voy a mencionar nombres, pero la investigación se generó dentro del mismo PNP, acusando al Comité de Acción Política que apoyaba la campaña de Pedro Pierluisi, y quien salió trasquila fue Wanda Vázquez de esa investigación. Y todo el mundo lo sabe. Salió interno, fue un tiro interno que salió por la culata, como dicen pueblerinamente. Pero es la doble vara. Claro, pero es la doble vara. Es popular, porque lo van a proteger. Porque como independentista. Como es popular, pues esto es un parrafito y aquí no ha pasado nada. Es como dicen en buen español, by the way. By the way.
ellos donaron $600,000 a la campaña de Charlie Delgado Altieri, o crearon un PAC donde donaron $600,000 para favorecer la campaña de Charlie Delgado Altieri. Caramba, fíjate. Y si hubiese sido un PNP, estuviesen primeras planas y semanas y pedidos de investigación, y el CPI haciendo sus investigaciones que tienen 15 páginas y nadie las lee. Haciendo puentes y conectando, porque eso es lo que hacen cuando es un PNP. Buscan. Claro. Hasta donde no hay, buscan. No, Dávila, y tú lo ves hasta en la manera en que lo redactan. Cuando aquí tú buscas, es todo aparentemente. Cuando es del Partido Nuevo Progresista, hablan en tiempo presente e imputando directamente. Otra cosa, es que esto se ve constantemente cuando hay cualquier tipo de alegación en contra de, por ejemplo, alcaldes del Partido Popular o cualquier miembro del Partido Popular. Ellos internamente, no, porque es que eso son alegaciones. Aquí hay que probarlo. Pero entonces cuando se hacen alegaciones contra cualquier político que sea del Partido Nuevo Progresista, no, es que hay que sacarlo ahora mismo. Sí. Porque es que eso es así. Oye, y lo damos como bueno. Y la gente no mide, no se dan cuenta que definitivamente aquí todo es diferente. Todo es diferente cuando es el Partido Popular o el Partido Independentista. Cuando son los PNP, olvídate, fríelos, tíralos en la caldera. Son culpables, ya, de entrada, no le hagan ni juicio. Bueno, miren lo que hizo el vocero. La postura de la gobernadora en cuanto a reactivar el militarismo de Puerto Rico es la postura correcta. Correcto. ¿Qué hace el vocero? Obviamente, la actividad militar y la presencia militar es positiva para los municipios de Puerto Rico. Claro. Y eso lo demuestran las cifras de ventas de IBU nada más. No hemos hablado las económicas, el resto. Un solo alcalde dice, a mí me ha traído 5 millones de pesos en los 5 meses o 4 meses que lleva esto. ¿Qué hace el vocero para desmerecer esa postura correcta? Va y le pregunta al ideólogo de los independentistas economistas si eso es bueno o malo, y él dice, no, eso es temporero, eso no sirve. ¿Vieron la deshonestidad de los medios? Sí. Y el prejuicio de los medios. Bueno. Pero tú sabes qué, Dávila, las mismas movidas del gobierno estadounidense, ¿verdad? Del gobierno de Washington, para no hacer la distinción, queda en relieve que ese mal llamado experto, ¿verdad? Porque si tú eres experto, tú tienes que tener una visión objetiva, y esta persona no tiene una visión objetiva, definitivamente por su trasfondo, lo hacen quedar mal, porque ahora vemos también que Estados Unidos continúa, ¿verdad? Que Washington continúa reforzando su presencia militar en el Caribe, y quien único es una posesión, ¿verdad?, norteamericana con infraestructura militar suficiente para brindar apoyo a las, ¿verdad?, las maniobras militares que están ocurriendo en el Caribe, es Puerto Rico. Y de hecho, no te vayas lejos. El hecho de que Washington, ¿verdad?, y el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, como se llama ahora, haya decidido establecer una academia militar en Puerto Rico, en la base Rey de Aguadilla, eso no sucede al vacío. Y eso no es algo que se hace de un día para otro. O sea, lo que eso va a tener consigo es que van a tener unas operaciones aquí que definitivamente se van a extrapolar a Buchanan, se van a extrapolar a Camp Santiago, se van a extrapolar a las otras instalaciones militares que están en Puerto Rico, y definitivamente eso va a traer un impacto económico no temporal, porque una academia militar eso no es algo que se monte y se desmonte en 2 semanas. Pero claro, como el argumento, ¿verdad?, de que Puerto Rico había perdido su posición estratégica, ¿verdad?, gracias a los esfuerzos de los separatistas en Puerto Rico, pues se les cayó. Porque independientemente de lo que pensemos del presidente Trump, el presidente Trump dijo, no, espérate.
Puerto Rico tiene una importancia estratégica y militar y la sigue teniendo, por eso están aquí. Y como ese discurso se le cayó, pues entonces hay que minimizar. Hay que minimizar para entonces decir, no, es que esto es temporero. No, es que no podemos establecer, no, oye, definitivamente, si en algo estoy de acuerdo es que el desarrollo económico de Puerto Rico no debe depender de que haya más presencia militar o no en la isla, seguro que no. Con lo que acaba de decir Marco Rubio a las 3 de la tarde de hoy. Número 1, esto es un proceso de transición. Exacto. El gobierno que hay ahora es provisional. Van a tener que levantar la economía y la infraestructura de petróleo. Van a tener que hacer una concertación social para que se pueda celebrar eventualmente elecciones. Ese es un proceso que toma meses o años. Por lo tanto, y Trump va a mantener el gatillo abierto. Claro. Va a mantener la pistola lista y los militares van a estar en Puerto Rico por lo menos durante los próximos 2 años. ¿A que reduzcan el número de aviones? Tal vez. Eso se resuelve fácil. Un avión lo que le toma llegar de aquí a sus bases en Estados Unidos de 2 o 3 horas. Que reduzcan los efectivos, tal vez, pero siempre va a haber una presencia. Para eso están metiéndole millones a la infraestructura de nuestros aeropuertos y bases. Así que la historia es fatula de arriba a abajo y no hay un dueño de periódico, no hay un presidente de periódico que pare esa poca vergüenza. Pero ese es Puerto Rico. Vamos a la pausa con las noticias que tenemos para hoy. Vamos a hablar un poco de la situación de el excedente de 900 millones de dólares que tiene el gobierno de Puerto Rico y la falta de una asignación prudente y razonable para avanzar la estadidad de ese dinero. Ese dinero se puede utilizar por virtud de la ley promesa para avanzar los mandatos plebiscitarios y no se ha tocado. Es una vergüenza, está ahí y es parte de las razones por las cuales los estadistas, los electores estadistas están que trinan con esta administración. Cojan esa papa caliente porque a mí me van y me vienen, yo sencillamente les reseño la noticia. Dávila, yo creo que, y das un punto bien importante. O sea, ¿no ha llegado Alan, verdad? ¿Todavía? No, ahora no ha llegado. Yo creo que el excedente, y aquí no estamos hablando de que los 900 millones tienen que ir a defender la estadidad, pero por lo menos yo entiendo que 100 a 150 millones se pueden dedicar de esos 900 para establecer medidas para impulsar la estadidad. ¿Por qué? Primero, es la política pública del Partido Nuevo Progresista. Segundo, es acatar la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Porque estamos hablando de que la estadidad fue la fórmula, fue la alternativa que más votos sacó en las elecciones. O sea que aquí no estamos hablando de que estamos haciendo algo en contra del pueblo. No. Estamos acatando la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Y tercero, como tú muy bien dices, la ley promesa excluye claramente cualquier iniciativa dirigida a lograr la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico en materia del estatus. O sea, que sí se puede establecer y dirigir fondos para mover la estadidad para Puerto Rico. Y yo creo que lo dije hace como un mes aquí, que el hecho de que el presidente Trump haya reconocido la importancia estratégica militar de Puerto Rico nos da una ventana de oportunidad para hacer ese llamamiento y decir, pues fíjate, tú te diste cuenta de lo importante que es Puerto Rico militarmente, pues entonces los puertorriqueños queremos que también te des cuenta de lo que nosotros queremos, de lo que hemos elegido consistentemente en los pasados 4 referéndums, y hay que un give and take. O sea, Puerto Rico por primera vez, yo creo que desde la época de los 80, de los 70, tiene una baraja, tiene una ficha importante para llevar el mensaje. Oye, la estadía no va a llegar de un día para otro,
Pero sí, definitivamente yo pienso que parte de ese excedente debe ser dirigido a aunar esfuerzos para promover la estadidad. Y no estoy diciendo que sea completo. 100 millones al año que se dediquen en el próximo año fiscal para defender la estadidad o para promover la estadidad en Washington hacen una diferencia fundamental. Fíjate que no estoy diciendo que va a ser en la arca. Digo que parte de ese excedente, ¿verdad?, se dedique a establecer medidas para promover la estadidad. Y aquí llegó Alan. Bueno, yo no lo entiendo. Si tú tienes 3 mandatos plebiscitarios, 4. si el PNP en 4 mandatos, en 4 elecciones ha prometido la estadidad, implantarla y traerla, tenemos un momento en que estamos saliendo de la quiebra, pero hay un excedente de 900 millones de dólares. Nadie está pretendiendo que se gasten 900 millones de dólares de cantazo. Oye, hay necesidad de contratar cabilderos buenos. Hay necesidad de mandar delegaciones educativas, particularmente a estados donde los comunistas controlan, que quieren darnos la independencia. Hay necesidad de establecer oficinas de estatus. Hay necesidad de establecer grupos de comunicaciones, de erradicar casos test, casos leading. Hay necesidad de tantas cosas que se pueden usar. Después de todo, Puerto Rico ha gastado 2.500 millones de dólares, 2.500 millones de dólares en los aparatos y los chupacabras de la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo es posible que no se le ocurra a un gobierno estadista crear un tinglado como si fuera un departamento de estatus para trabajar esto? Yo no lo entiendo, no lo comprendo, puesto que no haya ningún interés de parte de ellos. Te dejo esa papa caliente, Alan, porque tú y yo toda la vida hemos criticado esto, y esto es inexplicable, con un excedente de 900 millones de pesos. Definitivamente, primero pues saludos a todo el público de La Mirilla, a ti, Falfo, Breira, felicidades en el nuevo año a todos, siempre un privilegio estar aquí. Ese es el tema que me apasiona, ese es mi norte. Un gobierno del Partido Nuevo Progresista no debería tener otro norte que no sea conseguir que Puerto Rico sea un estado soberano. Como dijo Falfo, mínimo 100 millones de dólares se deberían estar invirtiendo en lo que representa lo más importante, el definir ya a Puerto Rico, hacerlo un estado, lo que eso va a representar en lo social, en lo económico, en que Puerto Rico tenga una participación plena y una igualdad completa. Y se gasta tanto dinero en tantas cosas absurdas. 4 mandatos. En el primero ya se rechazó el Estado Libre Asociado y gana la estadidad. En los otros 3 gana la estadidad. Al haber un mandato ya se puede invertir todo el dinero del mundo en el mandato del pueblo, que es que quiere que Puerto Rico sea un estado soberano. Y es triste ver que tantas personas utilizan el Partido Nuevo Progresista y el ideal de estadidad para llegar al poder, para tener posiciones, para presupuestos, para muchas cosas. Pero a la hora de la verdad, cuando llegan en primarias y en elecciones, la estadidad es lo más grande y enamoran mágicamente a la base, pero luego no representa así. Y el enfoque de los líderes del Partido Nuevo, todo oficial electo y toda persona que representa este gobierno, lo más importante que debería tener es un norte estadista y trabajar incansablemente para que Puerto Rico ya pueda ser ese estado soberano. Sobrantes o no sobrantes, eso es un dinero que se debería requerir y buscar porque es la voluntad del pueblo. Y yo creo, Luis, como tú dices, esta es nuestra lucha de siempre, es la crítica de siempre, pero necesitamos una base más militante y un pueblo progresista que pida más, exija más y que se ocupe que los líderes que representen el liderazgo del partido y del gobierno que representa al partido estadista en Puerto Rico, su norte realmente sea la estadidad y no tengan nada más importante que conseguir ese sueño de Barbosa, de don Luis Aferré, el Estado soberano de Puerto Rico, la representación, la igualdad. Breida. Fíjate, Dávila, yo opino igual que Alan, y respectivamente haya un sobrante o no.
la estadidad tiene que ser siempre el norte. El protagonista. Eso no va a depender, Dávila, ni siquiera del dinero que sobre. Es que tiene que buscarse. Y punto. Hay algo que yo observo y que desde hace mucho tiempo vengo indicando. Importante que se lleve el mensaje en los diferentes estados. Claro, hay más puertorriqueños viviendo en los estados de nuestra nación que aquí mismo, eso lo sabemos todos. Pero tú sabes que también es bien Más del doble. importante, Dávila, que los políticos lleven el mensaje aquí. Breira, ¿tú sabes cuánto le costó a Rafael Hernández Colón, al gobierno de Rafael Hernández Colón, crear el escaño de Nidia Velázquez en los 90? ¿Sabes No, cuánto? no me Invirtieron imagino. más de 3 millones de billetes Claro. en crear un escaño legislativo que les duró 30 años. Pero es que, Dávila, Y el Tigre invirtió en Florida. En aquella época, 3 millones son 12 millones hoy. Para cualquier asunto que tenga que ver con llevar mensaje y retórica, tú necesitas dinero. Es que eso es así. Pero, ¿sabes qué, Dávila? Te voy más, la licencia de Orlando, donde hay 1 millón de puertorriqueños, 70% estadistas, la oficina de Orlando es una oficina para tramitar licencias y trámites del documento de Lela, que se puede hacer online sin necesidad de una oficina. Parece una oficina Sí, de una Dávila, embajada. pero yo lo Aquí que- lo que pudieron estoy haber hecho un diciendo escaño, es un que escaño para también puertorriqueños. Aquí hemos perdido mucho el llevar el mensaje de la estadidad, especialmente a los jóvenes. Y se nota, en Muy esta importante. altura, en el año 2026, se nota claramente. O sea, de nada Y Alan nos vale. sabe eso. Oye, en Orlando no es únicamente Jennifer González. Pierluisi nombró ahí a alguien desconocido y era de la comunidad puertorriqueña. Los puertorriqueños eran invisibles. Son Hubo una invisibles. peruana ahí en esa oficina de Orlando. Sí, para el Eso caray. es tú dices, increíble. ¿qué Eso diablos mismo es lo es que me esto? refiero, Increíble. Y Dávila. hay, oye, aquí hay escaños que los pueden ganar puertorriqueños republicanos. Eso es así. Y no invirtieron en eso. Y esa peruana tuvo porque era la que Darren Oye, Soto Dávila, quería. Oye, Dávila, hay demócratas, no, es que la gente no se puede equivocar. No todos los demócratas comulgan con el Partido Popular. Correcto. O sea, demócratas, habemos muchísimos aquí en Puerto Rico que somos estadistas de pura cepa. La mayoría. Entonces, y muchos que se mudan a los estados. Pero también aquí, nuestros políticos electos tienen que llevar el mensaje. Tienen que llevar el mensaje, porque ¿de qué nos vale? Sí, hay que ¿Cuánto nos llevar el cuesta? mensaje allá, pero ¿y aquí? ¿Cuánto nos cuesta hacer una campaña y montar una oficina para dejotar a Alexandria Ocasio-Cortez? Por lo menos quitarle votos. ¿Cuánto nos cuesta irnos a quitarle votos a la bandida esa que sustituyó a Chu y allá, ¿te acuerdas? A Luis Gutiérrez. Y que responde a los comunistas de allá. Vamos No, a que nos llevarle la boicotea. guerra allí. Que nos Vamos a boicotea llevarle la todo. guerra. Que es lo que nos harían ellos si fueran del lado nuestro. Seguro. perdóname. Pero Es que si la vamos- tienen aquí. Esto es más sencillo. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Tú tienes a Richie Torres, Que es estadista. que es un congresista estadista, que no tiene miedo a decir que es estadista. ¿Cuánto estamos invirtiendo en Richie Torres? Bueno, ¿cuánto hacía que no Y hablábamos en de él? ayudarlo. Ujú, En ayudarlo. en ayudarlo. Tranquilo. Mira lo que pasó con Darren Soto. ¿O ustedes se creen que el cambio de postura de Darren Soto en cuanto a Lela Colonial fue porque se levantó un día y dijo, eso debe estar en la papeleta? No. Sí. Eso fue porque lo fueron enamorando, porque le hicieron un par de fundraisers, Le porque... pusieron- Ahí es Porque que hay tocaste, ausencia. porque él sigue siendo estadista. Claro. Él sigue. Lo que pasa Hay es que la ausencia. conveniencia ahora es otra. Claro. Si hubiera una oficina de Puerto Rico en Washington que tuviera un propósito ideológico, Correcto. no pasaba eso. Darren Y en Soto Florida entraba en también en línea. Orlando, que es el distrito del... Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oye, aquí no hay que reinventar la rueda. Miren el ejemplo de Alaska. Alaska, en 1946, por primera vez en un plebiscito interno, se determinó que querían ser Estado y le tomó 13 años después de ese primer plebiscito, El 59. hasta el 59.
Y se decía que iba a ser demócrata y siempre ha sido republicano. Y todo lo contrario. Y Hawái todo lo contrario. Porque el movimiento estadista en Hawái empezó con el Partido Republicano de Hawái. Ujú. Y mira lo que ha pasado. O sea, nadie sabe lo que va a pasar, pero al final del día, no hay que reinventar la rueda. Hay que mirarnos en el espejo de Alaska, en el espejo de Hawái, qué fue lo que hicieron, cómo lograron, ¿verdad?, llevar el tema. Falfo, yo tengo 74 años, voy a cumplir. Yo y mis compañeros escribimos el libro de la estadidad. Yo no de sé. 2 tomos. Yo he dedicado una vida a estudiar el estatus. ¿Tú sabes cuántos gobernadores me han llamado a mí para decir qué se puede hacer, dónde estamos como ciudadanos? ¿Sabes cuántos Los mismos gobernadores que a del mí. PNP? ¿Ah? Lo mismo que a mí. 0, Falfo. Exacto. Fuera de Carlos Romero Barceló, después de eso, 0. Es decir, las personas que estamos cualificados para entender en estas cosas, que seguimos las noticias, que seguimos el proceso legislativo, que somos estudiosos de la materia, que hemos escrito libros en revistas jurídicas, no los usan. Y no estoy hablando de mí. Eso es una realidad. Luis, pues Porque realmente el PNP, entonces le interesa déjame hablar, la déjame estadidad. terminar. ¿Le interesa? Déjame terminar. El PNP es un partido antiintelectual. Es un partido que lo único que le interesa es chupar de la teta. No le interesa conocer del ideal ni cómo se llega a la tierra prometida. Con eso es un ejemplo nada más. Y como yo, hay más de 20 o 30 personas en el PNP sumamente cualificadas, estudiosos de la materia, expertos en Washington, en comunicaciones, que nunca los han llamado. Correcto. Ahí termino. Con eso les digo a ustedes. Por eso fue todo. que te pregunté, entonces, ¿es tan importante la estadidad para ese partido? No, no lo es. No lo es. Y ahora que se sabe que hay un excedente de 900 millones, pues ya lo tienen. La gente se enfogona porque uno diga estas cosas. Yo no las dije. ¿Te acuerdas el pasado que ¿La se lo admitió? repartieron a las uniones? La admitió el gobierno. Ahí están los 900 millones. Ya no me pueden decir, es que no hay dinero. No me pueden decir, es que la Junta no me deja, porque la Junta no puede chitar en cuanto a lo que gastemos en la libre determinación. Entonces la culpa no es de Dávila Colón, que denuncia que no se usen los fondos. La queja al cuartel, vayan al gobierno Domenech y pregúntenle, ¿qué clase estadistas son ustedes? Pregúntenle al presidente del Senado, pregúntenle al presidente de la Cámara, ustedes que labran el presupuesto, ¿qué van a hacer? Ahora que tienen 900 millones disponibles, ¿qué va a hacer Tomás Rivera Schatz? ¿Qué va a hacer Johnny Méndez? ¿Cómo le van a exigir cuenta al Ejecutivo? No soy yo, no nos critiquen a nosotros por señalarles la noticia. Si la noticia no les gusta, entonces la queja al cuartel, a quien genera la noticia. Nosotros lo que hacemos es reseñar y darle a ustedes la diferencia. Ahora, para mis universos hay 10 millones, para los corruptos de mis universos, para el latrocinio, 10 millones, 5 millones para quemar en petardo la noche de... Ahí hay 15 millones. Para eso, rapidito. Y con todos los escándalos todavía quieren mantenerlo. Les digo eso, esto se cae de la mata. Esto se cae de la mata. Y entonces, esto nos ayuda a entender el por qué se está desmoronando el PNP. Porque la base ideológica se desapareció. No cuidaron los cabros. Se los comió la bruja. Y se han mantenido como el partido más grande porque realmente no hay oposición. No, esa es la defensa más estúpida. No, que nosotros ganamos muchas elecciones. ¿En serio? Sí, y el Partido Popular ganaba muchísimas elecciones por 60% y mira dónde están. ¿En serio? Y el PRI en México. Y de Breira. Por eso es que hay que trabajarlo, Dávila. Hay que trabajarlo. O sea, obviamente es como tú dices. Hay que reestructurar, hay que enfocarse
cuáles son las prioridades, ¿verdad? Porque fíjate, Dávila, yo tengo que decirte que fuera de lo que acabas de indicar, lo de Mis Universos, yo en realidad no soy de seguir mucho esos concursos, igual que lo de despedida de año, pero ¿sabes qué? Eso se puede hacer. Pero entonces, ¿puedes hacer eso? Claro que sí. Vas a traer esta atención a Puerto Rico, va a beneficiarnos, perfecto. Pero el mandato del pueblo tiene que ser prioridad para todos dentro de nuestro partido, definitivamente. ¿Por qué, Dávila? Porque ya nuestro pueblo continuamente ha indicado lo que quiere. Oye, ¿cuánto nos costó eso? O sea, en los 80, Dávila, digo, yo era una niñita, ¿verdad? Ustedes también. Yo estaba en Pamper, Falfo dice que estaba en Pamper. Yo era una niñita. Y yo recuerdo claramente la hegemonía del Partido Popular y el mensaje de Lela recalcitrante y lo mejor de los dos mundos, que de niña me hartaba. Yo lo escuchaba y no me hacía sentido. Y cómo nuestra población puertorriqueña ha ido evolucionando hasta llegar a decir, ¿sabes qué? ¿Estadidad sí o no? Estadidad sí. ¿No queremos el ELA? No lo queremos. Pues entonces, si ya nuestro pueblo ha ido evolucionando contra viento y marea, ¿qué nos falta? Nos falta determinación y movernos hacia donde nos tenemos que mover. Y yo creo que verdad hay un punto bien importante, ¿verdad? Porque yo pienso que ahora mismo hay un consenso, ¿verdad? La prensa obviamente esto nunca lo va a cubrir, hay un consenso de lo que más le conviene a Puerto Rico es convertirse en un estado, ¿verdad? Los resultados electorales están ahí, ok. Pero el mira, movimiento de la gente también. Por eso, exacto. Los resultados electorales son producto del movimiento de la gente, ¿verdad? El problema fundamental es que ya la gente ha separado, ¿verdad? Y esto lo digo para el PNP como institución, ha separado la estadidad del PNP. ¿Por qué? Porque si tú miras los resultados del plebiscito... Porque el PNP se ha separado de la estadidad. Claro, no. Por eso te estoy diciendo, o sea, estoy diciendo que ahí hemos fallado, ¿verdad? Y ¿verdad? Yo lo digo como militante del PNP, hemos fallado. ¿Por qué? Porque si tú miras los resultados del plebiscito y tú los comparas con el resultado de la gobernación, hay gente que dice, yo soy estadista, pero voté por Juan Dalmau. Explícame. Exacto. Explícame. Jesus. Porque el PNP los dejó al Claro, carrete. pues ahí lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ya la gente separa una cosa de la otra. ¿Y por qué pasa eso? Porque lamentablemente el liderato del PNP ha abandonado el discurso de la estadidad. La acción, el discurso no mantiene, es la acción. Y el discurso también, Eso lo usan en las elecciones y en las primarias. Pero lo usan en las elecciones. En las primarias. Aquí el único político, y lo digo y por eso siempre va a tener mi voto, el único político que habla de la estadidad y que se mueve por la estadidad es José Aponte Hernández. José Aponte. Aparte de eso, o sea, políticos electos, porque tú tienes también un Charlie Rodríguez que siempre habla de la estadidad, pero aparte de los políticos electos, el único político que no suelta el tema de la estadidad es José Aponte Hernández. Y por eso, en el caso mío, que yo soy PNP porque soy estadista, no al revés. Correcto, igual que yo. Siempre va a tener mi voto porque es el único que siempre ha llevado la estadidad como norte. Y lo que no estamos viendo es... ¿No hay acción? No, que en la medida que la gente siga despegando la estadidad, que diga, yo puedo ser estadista, pero votar por un popular para la gobernación, o yo puedo ser estadista y votar por un candidato independentista para la gobernación, porque una cosa no tiene que ver con la otra, porque eso es lo que la gente piensa. Muchos populares que votan por la Eso es lo que la estadidad. gente Y piensa, están y están erróneos, pero es culpa del mismo PNP. Y están erróneos. Es culpa del mismo PNP. Oye, y la culpa compartida. Sí. Yo estuve dentro de una administración. Yo
puedo decir que se pudo haber hecho más para el discurso y para la acción y para promover la estadidad. Digo, yo como te digo una cosa, te digo otra, ¿verdad? La administración de Ricardo Rosselló fue por lo menos la única que estableció el primer Shadow Delegation para ir, ¿verdad?, a pelear la estadía en Washington, D.C. y yo estaba ahí, fui parte de eso. Pero sí, se pudo hacer más. Yo no estoy echando culpa ni estoy señalando a alguien más que otro. Estoy hablando de la institución, estoy hablando del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué estamos haciendo como institución para llevar el mensaje claro de que un voto por el PNP es un voto por la estadidad? ¿Partido ideológico? Que somos un partido ideológico. Que podemos administrar la colonia, sí, lo hacemos mejor que nadie. Que podemos atender las necesidades de los puertorriqueños apremiantes, lo hacemos mejor que nadie. Pero no es el propósito principal. Pero no es el propósito principal. Vamos a darles otro ejemplo que va a servir de base para que cuando regresemos. Miren, ayer Donald Trump le liquidó los fondos a 66 organismos internacionales, ONG, sin fines de lucro, para causas llamadas humanitarias, porque politiqueaban con la izquierda y mantenían un sistema woke. De ellas 31 son organizaciones de la ONU. De hecho, la ONU existe porque Estados Unidos la mantiene. En Puerto Rico hay miles de organizaciones de fines de lucro, la mayoría de ellas legítimas y buenas, que hacen su trabajo, pero hay un montón de vividores, politiqueros, que chupan de la teta pública para hacer politiquería. ¿Cuándo ustedes han visto que la legislatura de Puerto Rico bajo el PNP haga una resaca de saber quién es quién y para qué se usa ese dinero? Nunca. No hacen un Donald Trump. Lo mismo pasa hoy con la historia del cierre de PBS o la CPB, que le quita una cuarta parte de los fondos a Radio Universidad. ¿Ustedes han oído a Radio Universidad? Radio Universidad lo convirtieron hace siglos en un fotuto del independentismo. Totalmente de pues acuerdo. liquídenlo. ¿Usted cree que la junta de directores cochambrosa esa que tiene la Universidad de Puerto Rico va a atreverse a cejar Radio Universidad? No. Si hubiera sido Donald Trump, se la cieja y le dice, ¿quieren cejar la universidad? Ciéjenla, no hay problema. Y se acabó el evento. Pero no hay babilla. No hay babilla. No hay vocación, a la izquierda. No hay malicia. Los populares y los independentistas vienen y cualquier cosa que sea controlada por los estadistas, vienen ¡pam! Y lo sacan y los amenazan con fabricarle caso y con liquidar la agencia. Ustedes lo saben, pero los estadistas son unos pensuacos. No se prestan para eso. Estoy discutiendo noticias de hoy, no de ayer. Noticias de hoy, pero para que ustedes tengan la noticia completa, tienen que saber lo que no se hace y lo que se puede hacer. Y ese es el análisis que estamos haciendo. Vamos a la pausa, los dejo con esa para que vayan haciendo embocadura, porque todos esos tipos que se tiran todos los días a protestar, mamalones, todos los tipos están viviendo de algún fondo público, sea federal o estatal, o de algún fondo de una unión, y no hay voluntad para sacarlo, denunciarlo y acabarlo. Regreso. Parece que hay problemas de conexión. Algo nos pasa con Luis, pero ya mismo va a estar por ahí. Sí, no, ya definitivamente. Aquí, ya tenemos a Luis con nosotros. Hemos llegado. Tranquilo, lo que pasa, mi gente, es que como tengo la operación encima, tengo que caminar un poquitito. Y como no tengo el número de la pausa, pues entonces camino. No, y que tú vives en la estadidad, que es otra cosa. Allá Oye, todo es papá, mejor. Allá todo es más relax. Tú vives en la estadidad. Hoy a mí me operaron de reemplazo de rodilla el lunes y salí ambulante a las 2 de la tarde, ¿verdad? Hoy yo tenía aquí el enfermero y la terapista en mi casa. Esas terapias de hielo? Entonces, más las terapias de hielo que son cada 2 horas. Esas no son difíciles, uno se acuesta o se sienta a ver televisión y se pone la máquina y ya está. Pero obviamente ya estoy caminando. Ellos no entiende. Este viejo tiene, oye, es hueso duro de roer. Ya yo estoy caminando.
Por lo tanto, cuando cojo el break, porque no puedo estar sentado mucho tiempo, camino un poquitito y se me fue el tiempo. Pero eso es lo que hay, para que ustedes vean lo que merecería y lo que merece nuestro pueblo y se le niega. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico le quitan, Puerto Rico no tiene el 70% de los fondos que tienen los estados. Por lo tanto, pues le tienen que usted, a pesar de que nuestros médicos y enfermeros y hospitales son extraordinarios, tienen que hacer de tripas corazones. Siempre hay que mendigar, y ustedes Luis, la pagan. mendigar migajas. El ELA los mata, entiendan eso. Así que ya lo saben, cuando me vean así, dice, este se salió, no estaba mojando el palo, estaba sencillamente caminando y voy a estar así varias semanas. Acuérdate que allá estás una hora menos, hay cambio de hora porque vives la estadidad. Sí, pero no es eso. Lo sé, Luis, es una broma. La hora es la hora siempre, no importa que aquí sea una hora menos, una hora más. Bueno, vamos a hablar de la ONG, de lo que ha hecho Trump, que es una cosa que tenía que hacerse, espectacular, porque hay que acabar con el abuso, pero en Puerto Rico no hay voluntad, cójalo el que quiera. Bueno, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que es que a mí me preocupa porque en el mundo que estamos viviendo, y no solamente pasa en Puerto Rico, pasa también en muchos países, en muchas jurisdicciones, las ONG se disfrazan, o muchas ONG se disfrazan para dirigidas, ¿verdad?, a dar un servicio, y cuando tú miras lo que verdaderamente están haciendo, que están apoyando, lo que hacen es mover agendas políticas. Oye, y está muy bien. Empleados pagos. Tú puedes crear una ONG para lo que te dé la gana. Pero en no efecto, con el dinero del pero gobierno. no con el dinero del gobierno. Correcto. Porque yo, que soy estadista, que pago impuestos, que tengo una ideología de centro derecha, no debo estar subvencionando Exacto. a gente que disfrazados de una ONG vayan en contra de lo que yo promuevo, de lo que Y yo no es el quiero. dinero del gobierno, te corrijo. ¿Qué? Es el dinero de todos los contribuyentes, 70% de los cuales no son independentistas. Peor Pero es aún, que, perdóname, peor aún. pero es que el dinero del gobierno, ¿de dónde viene, Dávila? ¿De los contribuyentes? Seguro. Por te eso. digo. O sea, Pero para de la ahí gente que estoy entienda. hablando. Que la mayoría es estadista. Entonces, pero es que no debe ser, o sea, y aquí yo creo que tenemos que, las ONG deben ser politic neutral. Yo voy a crear una ONG para, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, para ayudar al barrio Tolón en Adjunta, pues es para ayudar al barrio Tolón en Adjunta. No es para empujar una agenda política, si quiero dinero del gobierno. Porque vuelvo y te digo, una ONG yo la puedo crear mañana y no pasa nada. Y tengo estatus, ¿cómo se llama? Estatus de extensión contributiva. Chévere. Pero si tú quieres participar del fondo del gobierno, tú tienes que ser neutral en temas políticos. Porque si no, lo que estamos es subvencionando agendas que no necesariamente responden al mejor interés del pueblo. Voy más allá, olvídate de que sea estadista, estadolibrista, independentista o libre asocialista. Yo lo que estoy hablando es que cuando tú recibes dinero del gobierno de Puerto Rico o de cualquier gobierno, tú tienes que ir dirigido a dar un servicio, no a promover agendas políticas. En la medida que la ONG promueve agendas políticas, no debe participar del dinero del gobierno. Punto. Pero yo lo estoy diciendo porque ya tenemos un presupuesto encima. ¿Ok? Y es deber de este gobierno. De hecho, yo crearía una oficina, no sé si existe, Falfo, de fiscalización de ONG que sea efectiva, fiscalización al momento y que lo siga. No la hay. Es que tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo se supone que para asignar ese tipo de dinero tiene que pasar por un sedazo y evaluarse qué es el objetivo de esos grupos a los que se le va a dar dinero. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer porque reconocemos que hay lugares que trabajan con mujeres maltratadas, con niños huérfanos, con mujeres que necesitan y las llevan a montar sus microempresas, con nuestros viejitos. Hay un sinnúmero de organizaciones sin fines de lucro que hacen una labor titánica tanto en nuestra nación como aquí en Puerto Rico.
Pero de la misma forma hay un montón de grupos ideológicos, como pues estaba ahorita con Breira hablando de todos estos grupos que tenemos en Puerto Rico, que tienen distintos nombres, pero todos esos colectivos son los mismos 20 gatos que están en todos los colectivos, y dependiendo el populismo a utilizar en ese momento es el que activan, porque son las mismas 20 personas. Y cuando tú ves una manifestación de la izquierda radical donde tú ves las banderas de Rusia y del comunismo y todo lo que vemos a esas mismas 20 personas, y en la introducción habla de las 20 organizaciones o colectivos que están participando. Eso es lo que no se puede tolerar, porque como dice Falfo, los dineros del pueblo no es dárselos a líderes de izquierda radical, socialistas salvajes, activistas, para que lleven sus ideologías y su populismo. No, el que quiera hacer eso o el que quiera aspirar políticamente tiene que buscar cómo hacerlo. Pero claro, la Alianza y el PIB, eso es lo que quisieran, que el fondo electoral completo se lo pusieran a ellos. Breida. Pero es que, Dávila, mira, todo el mundo aquí sabe cuáles son esas organizaciones. Y todo el mundo también sabe cuáles son las organizaciones sin fines de lucro que, como dice Alan, le dan real servicio a nuestro pueblo. La gente lo puede identificar y todos podemos identificar cuáles son esos colectivos que tienen estos nombres que tú dices, pero ven acá, si es que no tienen ni sentido. Y ya tú, nada más que con ver el nombre, tú dices, mira, eso es para la independencia. Porque es que se nota, Dávila. Entonces, ahí tengo que decirte que nuestro partido tiene que estar vigilante. Amén. Porque esa gente se han infiltrado y son los que llevan el mensaje. A eso es a lo que yo me referí ahorita. Están en los tribunales. Esa es la gente que chupando del gobierno. Y nosotros, pues, porque, ay, no, porque es que no, para que no digan que nosotros, no, esa gente no nos quieren. Y siempre van a llevar un mensaje en contra de los nuevos progresistas y de la estadidad. Nos odian. Entonces, volvemos, que este tema siempre lo tocamos aquí, Dávila. Es como la UPR. Lo hemos permitido, lo hemos visto y nos hemos quedado todos, porque eso no es de ahora, eso viene de décadas. Todos hemos visto cómo es la Universidad de Puerto Rico, que es la universidad de todos los puertorriqueños, mi gente, de todos. Entonces, cómo estos grupos controlan, dicen cuándo se abre y cuándo se cierra nuestra universidad. Entonces, yo me pregunto, ¿y cuándo le vamos a poner el cascabel al gato? Y vamos a decir, basta. Y yo, siendo demócrata como soy, Dávila, yo tengo que decirte que de momento yo veo todo ese listado de todas esas organizaciones que Trump cerró y yo estoy de acuerdo con él. Necesitamos un Donald Trump, gobernador de Puerto Rico. Yo digo, mira, si es con que tú ves los nombres. Espérate. Con los overoles de Donald Trump, que se atreve y no le tiene miedo a nadie. Espérate. No, yo no estoy diciendo por eso. Bueno, lo estoy diciendo Oye, tuve que parar. Pero les pregunto, yo quiero escuchar dónde yo dije que ustedes dijeron. No, Alan Maccabi. Ustedes todos están felices porque hoy tenemos un gran presidente que va a dejar un legado y saben todo lo que está pasando, que si la señora Risita Kamala Harris, la Phantom of the Opera, fuera la presidenta, esto sería un caos y un desastre. Ustedes saben cuán importante en todo lo que estamos viviendo es que hoy tengamos a Donald Trump. No es perfecto, a veces dice cosas que no nos gustan, pero está haciendo un gran trabajo en la nación y a nivel mundial, y va a dejar un gran legado, y gracias a eso no se nos va a escocotar la nación, que primero fue con la figura de Jimmy Carter y después con la figura de un ser senil que no sabe ni lo que está pasando. Yo en eso estoy con Dávila. Lo escuché claramente al principio, Ron, estoy 100% con Dávila, sí. Cuando dijo, y esa exactamente es mi postura, Trump ha tenido posiciones atinadas y tengo que reconocerlo. Porque muchos, ¿verdad? La mayoría de la gente nos gusta el que actúa, la acción, la ejecución. Y en eso yo tengo que decir que ponga la acción donde pone la palabra. Que el presidente de los Estados Unidos
de verdad, pues él no tiene miedo. Y que lo diga Maduro. Sin embargo, en otras, ¿verdad? En otras posiciones que ha tenido, pues discrepo. Pero yo no tengo ningún problema en reconocer, como dice Dávila, ¿verdad? Los atinos y cuando él se ha atrevido. Pero también he reconocido, mira, esto que está haciendo no va consono con la separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo bonito de la Pero democracia. aquí, volviendo a Puerto Rico, Dávila, yo creo que nosotros aquí finalmente tenemos que ya entender, ¿sabes? No podemos permitir que estos grupos que contrario a lo que promulgan, se esconden, utilizan mensajes para llevar toda esta retórica política e infiltrarse y decir, no, porque es que yo soy neutral. De neutral no tienen nada. Llevan una agenda claramente política. Punto. Mira, Falfo, Yo- antes que yo- vaya, espérate, imagínense espérate. en Puerto Rico No, hoy no, con un Juan Dalmau No, no, gobernador no, no. Y con una Phantom Dios of the no lo Opera quiera. Kamala Harris Mira, de presidenta. yo te voy a- yo te no voy sé a- dónde yo estaría. Alan, yo te voy a contestar lo que tú estás diciendo con una frase espectacular. Hasta un reloj parado da la hora bien 2 veces al día. Eso no significa que funcione. O sea, Trump tiene sus aciertos, ha hecho cosas, pero eso no quiere decir que yo quiero un presidente Trump para Puerto Rico. Pero da la hora todo el No, tiempo. no. Y Ahora enmienda. bien. Como dije anteriormente, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Breida, mira, usted quiere formar una NGO que promueva una agenda política, pues fórmelo y que gente que esté de acuerdo con su Lo agenda subvencione. política los subvencione. Que ahí está George Soros y su hijo. Que hay mucha gente. Aquí ustedes se lo olvida. Ustedes saben que dentro del Partido Independentista Puertorriqueño es donde hay una gran concentración de riqueza. Claro. Porque ellos son la élite que quieren más y que ven a todo el mundo que no piensa como ellos como ciudadanos de segunda, pero hay mucho ¿Quién dinero. tiene la mayoría de las casas mire, de la Parguera? por eso, ¿Independentista? pues mire, si usted quiere formar una NGO que promueva una agenda política, pues usted nútrese. Y lo digo para todos lados. No lo digo tan solo para los independentismos, lo digo en general. Usted quiere una organización no gubernamental que dé obra social, pero que eso es atado a promover una agenda política, pues mire, usted la cree, haga fundraising y que la gente que la Manténgala. tenga como usted, la mantenga. Ahora Bueno, bien. voy Y en la democracia. Ahora no bien, terminaron con y lo Trump triste todavía. y lo peor de todo caso es, Dávila, que entonces esos son los que se vuelven los expertos, Sí, exacto. porque entonces A los que usa el Nuevo Día. el Nuevo Día y toda la prensa, Todo. porque entonces cuando vamos a hablar de un tema, según el colectivo para la inmortabilidad del cangrejo, y tú dices, ¿qué? ¿Cómo? O para el mismo pichón es. femenino que vuela para abajo. Según el colectivo, según la portavoz del colectivo para la inmortabilidad del cangrejo. Y son los Por la mismos. mesa, por la mesa, Y ahora esa en la es la mesa. misma del colectivo de las cortinas verdes. Y es la misma del colectivo De las congueras, de las congueras. Sí, de las mujeres de sufridas. los cielos azules. O de las mujeres antiguerra. en el horizonte del Las mujeres mercado. que no quieren la guerra. ¿Sabes? Es la misma gente, pero esos son los expertos. Esos son los O que lo de hacen agua para opinión. todos. Entonces, aquí es que yo veo que sí, definitivamente, pues, yo no necesariamente, pero yo creo que la política pública debe ser el dinero para las organizaciones no gubernamentales que sean politic neutral. Si usted va a empujar una agenda, perfecto, se le da la exención contributiva, usted forme su asociación, pero que sea Pero busca el fondeada dinero. por gente que piense como usted. Correcto. Mira, Y digan la verdad. vamos de a ir frente a de lo que donde representan. Donald Trump. Donald Trump ha hecho un montón de barbaridades y un montón de aciertos. ¿Ok? Le acabo de tirar un beso. Ayer le dice, cuando le pregunta, creo que fue el New York Times, él dice que su propia moralidad es el referente de su política pública y no el derecho internacional. Chacho, se formó un lío con eso. Pues la verdad, ¿qué derecho internacional? Tienes razón. El de los rusos, el de los chinos. No, es el derecho. Él está
¿verdad? Limitado por la Constitución, las leyes, que muchas de ellas se las pasa por el forro, pero está limitado y por su moralidad. ¿Qué político no tiene como norte su propia moralidad? Todos, todos, pero se pusieron histéricos. Ahora, para entender a Trump, primero hay que entender que es un hombre de 80 años que ya ha borrado, Todavía 79. ¿ok? Trump tiene, si usted mira, cualquier psicólogo se lo va a decir, el carácter de narcisista maligno, con obviamente dos factores, un deterioro moral significativo y cognitivo, pero tiene un buen equipo, tiene un buen vicepresidente, tiene Marco Rubio, tiene gente que sabe lo que está haciendo. Totalmente. Y todas esas políticas de Trump, hay que diferenciar el verbo de Trump, la verborrea de Trump, de lo que es la política pública. Y eso es lo que tratamos de explicarle a la gente. Obviamente hay un grado de psicopatía, de insensibilidad, de maquiavelismo, del yoísmo, yo. Pero ese es Trump. Y nosotros la historia lo va a juzgar. Y en el momento en que analizamos noticias, tenemos que cogerlas una por una y no obcecarnos porque tengamos odio por Trump o aversión a Trump, porque, nuevamente, yo entiendo lo que se está haciendo con el Caribe, Venezuela y la limpieza es correcta. Lo que se está haciendo al cerrar la frontera es correcta. No estoy de acuerdo con las deportaciones en masa ni tirar a ICE. No estoy de acuerdo con tirar la Guardia Nacional a las ciudades. No estoy de acuerdo con las políticas de sanidad pública de la mayoría de Mr. Robert Kennedy, pero sí estoy de acuerdo con la nota que hicieron ayer de invertir lo que es la pirámide alimenticia y decir hay que volver a enfatizar en las proteínas, en las frutas, en los vegetales. Sí estoy de acuerdo también con la cuestión de que hay que quitar todas estas comidas rápidas y estas comidas procesadas que nos hacen daño y nos ponen gordos también. Por lo tanto, es cada caso a su tiempo. Yo no estoy de acuerdo con la guerra arancelaria, pero so far, so good. Hoy le ha salido bien. El desempleo bajó a 4.4%. Correcto. Se crearon 50.000 empleos, que no son los 200.000 empleos que se estaban creando a principios de año, pero ahí está. Pero es un positivo. La gasolina Así que, barata. Sí. Y va a bajar más. No, y Luis, y a lo que tú traes, el tema de la ONU. O sea, ¿cómo vamos a estar hablando de políticas y leyes internacionales y de la ONU? Hablan de los derechos humanos cuando los que gobiernan son de derecha, pero entonces en la ONU los que tienen a cargo los derechos humanos del mundo son los de Irán, los de Rusia, los de Venezuela, los de Cuba. Es que esto es un chiste. O sea, esto es un chiste. Hablan de derechos humanos para tirarle a Bukele, que prácticamente abolió y acabó con la delincuencia, el terrorismo, los colectivos y la gente decente y buena, la inmensa mayoría vive bien y vive en paz, pero para algunos grupos, incluyendo aquí en Puerto Rico, los derechos humanos de los terroristas, de los criminales, de Hamas, de los malos, esos son los que son importantes. El que violó a la nena, hay que velar por los derechos humanos de él, pero la nena no tiene derechos humanos. ¿Y saben qué es lo más que me gusta? Que Trump ha revolucionado el mundo entero y ha virado el mundo patas arriba. Correcto. Solamente un carácter como Trump podía haber puesto a fildear para atrás y a señalar todas las contradicciones, todas las injusticias, todas las barbaridades de la izquierda en el mundo. Solamente un Trump puede hacerlo, al punto que está influenciando la política global. Solamente un Trump puede arrodillar a Cuba comunista. Solamente un Trump puede llevarse a un Maduro y poner a beber agua a los salvajes del gobierno venezolano. Ver liberados todos los presos políticos en puede Venezuela. Rescatar el verdadero conservadurismo. Pero no es que Trump opera solo. Trump es Trump incorporado. Trump tiene toda una gama de funcionarios públicos que hacen política pública que puede ser incorrecta o correcta.
Y Estuvo nuestro admitiendo análisis los de hecho, 32 tiene que que ir perdió, dirigido que a decía eso. que no tenía nadie allí en Oye, Venezuela. y de hecho, yo creo que tú traes un tema bien importante porque, ¿verdad? Y atando con lo que pasó el fin de semana pasado, y obviamente yo no soy trompista, pero yo creo que con la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, la administración Trump, y ahí tengo que darse la verdad a Marco Rubio, fue bien cuidadosa en no crear algo que pudiese ser considerado un acto de guerra, ¿verdad? Correcto. Porque eso, Ujú. eso conlleva otra serie de repercusiones y otras ramificaciones. O sea, misión fue perfecta. ellos llegaron, extrajeron a Maduro, ellos no estaban ahí para cambiar necesariamente el régimen de entrada. Obviamente eso trajo Eso va una a venir serie de como repercusiones, resultado. eso va a venir como resultado, Diosdado es un pero pollito ahora. ellos extrajeron a alguien que estaba acusado, ¿verdad? A alguien que estaba acusado. Que tú puedes decir Cumplieron con una orden de que arresto. tú puedes decir que hoy entrar a sacar un presidente, bueno, ¿verdad? No legítimo. Sí, definitivamente, pero ahí es que tú traes el tema. No bien legítimo. importante. Un presidente que ganó alegadamente unas elecciones que estuvieron plagadas por irregularidades, Se las robó. donde la mayoría del mundo ni siquiera lo reconocía como el presidente legítimo de Venezuela. Casi nadie. Entonces, cuando tú ves todos los factores, pues tú dices, ojo, pues hay que tener mucho cuidado porque la realidad es que, de hecho, y fíjate la diferencia, todo el mundo, y Estados Unidos era uno de los críticos más grandes del gobierno de Hugo Chávez, pero Hugo Chávez ganaba sus elecciones con el respaldo de la gente. Inicialmente la Y ganó. no, las ganó siempre. Porque Este se la Las robó. robadas son las últimas tres. Exacto. Las últimas tres son robadas. Exacto. De hecho, la última elección de Maduro, que la ganó por 1.5%, fue cuando corrió contra Enrique Capriles en el año 2014, si no me equivoco, 2013-2014, que las ganó por 1.5% de los votos. De ahí en adelante, todas las elecciones donde ha salido reelegido Nicolás Maduro han estado plagadas de Todo es fraude, incongruencias todo es y de fraude. Bueno, irregularidades. les tengo antes que nada, primero, ha sido una semana muy buena. El resumen de noticias se lo damos ya la semana que viene. Pero quiero reseñar lo que siempre esperan las recomendaciones de lo que son todos los programas de internet, todo lo que es streaming. Ok. Hay una serie de Netflix que se llama El Cuco de Cristal. Es de unos asesinatos en un pueblo en Galicia, ¿ok? Un pueblito en Galicia. Es detectivesco, es excelente. Serie española, se llama El Cuco de Cristal, The Crystal Cuco. Así que lo ponen. La segunda, les tengo que recomendar en Amazon Prime, hay una serie que se llama The Program, que es una serie que ya se ha convertido, que está documentada sobre el fenómeno de los extraterrestres, los objetos voladores no identificados, o los UAPs, y cómo se ha ido desenvolviendo y sacando la verdad afuera. Se llama The Program. No se lo pierdan, es excelente. Por cierto, ya mismito, esta semana, la semana próxima, son los globos de oro, ¿verdad? Los Golden Globes. Ya mismito son el 11. De hecho, ya estamos ahí. Es el domingo. El domingo. Así que estén pendientes a los Golden Globes, que eso generalmente nos dice quién viene y quién no viene para Oscar. Así que con eso, mi gente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por su paciencia en la caminadita que me di un ratito. Y no es que papá se perdió, Que tiene una rodilla biónica. pero ya ustedes saben. De hecho, tengo una placa ahí completa. Ya estoy. Si paso por seguridad, va a ser clan, 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 clan. en el Está hecho un aeropuerto. Robocop. Está hecho un Robocop. Robocop. Así que con eso, gracias a Breida, gracias a Alan y a Falfo. Y el lunes estamos con ustedes aquí, como siempre. Buenas noches, Ya buen fin en de el semana. nuevo Buenas noches, año, buen fin de semana. en La Mirilla.